temas que a lo mejor antes pasaban desapercibidos y que había de todas maneras problemas y que ahora hay mucho más movilidad, más conocimiento, y esto tiene que tener, por supuesto, alguna razón de ser. No, pero háblame de la Corte Suprema. ¿Qué pasa? ¿Hay elementos como para hacer juicio político? ¿No hay elementos? Es un problema totalmente Bueno, primero hay que político. saber que el juicio político empieza cuando la Cámara de Diputados acusa ante el Senado. Porque hay una jerga, una forma de expresión que dice fulano tiene un juicio político, está con juicio político, lo llevaron ante el juicio político de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no hace juicios políticos. La Cámara de Diputados estudia si existen elementos para acusar a un juez, a un ministro, al presidente de la República, para que esa acusación promueva el juicio político que recién empieza ante el Senado, que es el juez. Por cierto que el trámite de un juicio político se inicia ante la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, de la cual también formo parte. Y en ese sentido sí, hay denuncias, hay pedidos de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Juicio político no hay, porque en ningún caso, hasta ahora, en esta etapa, ¿no? Yo no le digo si hay o no hay, yo lo que le estoy preguntando es si usted ve que aparecen elementos como para que eso pueda derivar en un juicio político. Le digo esto porque también otra cosa que hay que decir es que los jueces viven bajo la amenaza del juicio político. Claro que es decir, a alguien le dictan una sentencia que no le gusta, el juez hizo algo que no le gusta, inmediatamente presenta un pedido de juicio político. Claro, todo pedido de juicio político hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, se está haciendo eso. No hay todavía nadie que ha adelantado su juicio para saber si va a acusarse o no a la Suprema de Justicia, pero hay que tener en cuenta cuál es la realidad de esto. Porque así como hay movimiento, que antes era tribunales en el diario y que hoy llena todas las páginas y aparece la justicia, hay que ver también qué hay en el trasfondo de esto. Porque hay cosas que tienen mucha velocidad, mucha rapidez, pero hay que ver cuál es el fondo de las cuestiones, la parte serena, medular, que es necesario analizar, penetrar en ella. Hay que pensar que los jueces de la Corte, por una costumbre que yo reconozco como válida, pero que también está en duda, son personas que no salen al ruedo, no salen a la prensa, no salen a la opinión pública, no pueden defenderse en la condición en que están. ¿Usted le parece que no salen a la opinión pública? No, aparece no salen ellos, son llevados a la opinión pública. No, el doctor Belluccio aparece y le dice, el señor Fay ha cometido irregularidades con la compra de edificios para los tribunales. Después de llegar y dice, no, me equivoqué, fue un error. Es decir, ¿cómo el doctor Belluccio hace una denuncia en el tribunal de que forma parte y eso recibe una expresión en los medios de comunicación. Está bien que Belluccio de repente aparece, es cierto. Alguna vez lo he visto a Belluccio por televisión, hablando mal de algunos procedimientos de la Corte, pero en general los jueces, la Corte y los jueces son personas que ahora que se ha derogado el delito de desacato están inermes, cualquiera puede insultar al juez, decir cualquier cosa de él, los jueces no pueden aparecer a la faz pública, no es costumbre que esté en la televisión, falta político que ejerza la opinión y si es el caso la defensa de los jueces. Entonces hay que ver que son personas que están muy golpeadas, que son inermes. Y yo con esto no quiero hacer la defensa, porque por ejemplo me parece... No me haga la defensa, quiero pintar la realidad. ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Quiero pintar la realidad. Esa es la realidad. Después que hay un elemento como para decir, se tiene que investigar lo que pasó con la sentencia, por supuesto que tiene que investigarse. Si se tiene que investigar si realmente la Corte volvió sobre un expediente terminado, lo estamos investigando, esto tiene que hacerse, como en cualquier caso de juicio político. Pero de repente veo... Ojo, que son denuncias originadas en la misma Corte, sí, pero de ustedes la tienen que investigar. Cuando esa denuncia en el medio de publicidad se pone ya tenue, más tranquila, va perdiendo actualidad, aparece de repente el juez Boyano, por ejemplo, hace desaparecer un juicio político que le hicieron el año 70. Me parece que esto es el ataque sobre el ataque, es alguien que quiere impedir que las cosas se serenen, que todo el tiempo quiere recrear ataques a la justicia. De forma más tan injusta como se hizo eso, porque
y ese antecedente está perfectamente donde tiene que estar y no hubo ninguna desaparición. Entonces, pero es que no es esto lo que concita la atención, que fue aclarado por otro lado, ¿verdad? Es decir, si no, por ejemplo, el hecho de... atención, pero el domingo era el comentario, el lunes de todas las radios, de todo el mundo, claro. Si bueno, pero Grañona, es decir, lo que son hechos concretos es que, por ejemplo, se denuncia que se haya modificado una sentencia, y después que se denuncia esto por miembros de la Corte Suprema, sí, se sientan todos juntos y solucionan el problemita, claro, y fue un error, se acabó. Ahí está, sigue habiendo errores. Están condenando en un programa. Ya esto no puede ser, terminó. Se condena ellos solos. No. Porque el juicio de la opinión pública se abre a lo mejor en un programa de televisión, en un medio de prensa. Nadie sabe, nadie vio las piezas, nadie sabe cómo va la investigación, nadie conoce qué elementos tiene la Cámara de Diputados. Eso no se conoce, eso es muy aburrido, eso tiene rating, es decir, desapareció la sentencia, pero los jueces... Pero Durañona, ¿quién hizo la denuncia? ¿La hicimos los periodistas? No, lo hizo un miembro de la misma Corte. Pero el juicio que se ha hecho sobre esa actuación se ha hecho mucho antes de que la Cámara de Diputados iniciara la investigación. Ya son condenados esos jueces antes que se abra el juicio que la Constitución dispone, que es el juicio político. Antes de que se inicie la investigación para ver si hay elementos para acusar, ya están condenados por la opinión pública. Entonces, vamos a ver ¿qué dicen de todo esto? Es decir, ¿está muy bien esto de la Corte? ¿Cómo es esto de la Corte? No, muy bien, yo no digo que esté. No está bien la Corte. La Corte tiene una función eminente dentro del sistema judicial argentino, porque es la intérprete final e irrevocable de la Constitución, es la última garantía para la vigencia de los derechos individuales, y naturalmente que a lo largo de la historia la Corte siempre ha tenido un respeto que ha concitado naturalmente un acatamiento por parte de su jurisprudencia de los otros tribunales y un respeto del resto de la población argentina. A mí me parece cosas tenían respeto en otros tiempos. A mí me parece que realmente la Corte atraviesa muy mal momento. Yo creo que hay que investigar estas conductas. Está bien, vamos a seguir investigando, diputado, pero es decir, a usted lo traje aquí para otra cosa, que fue lo que dije en la apertura del programa. Es decir, la gente tiene impresión que los legisladores legislan para los victimarios y no para las víctimas. Y usted tiene en sus manos, por ejemplo, ahora este tema de la llamada probation, donde se va a facilitar una vez más al delincuente ser escarcelado si repara el daño ocasionado y todo lo demás. Dígame, desde el año 84 a la fecha, ¿cuántas leyes se dictaron a favor de los delincuentes y cuánto a favor de las víctimas? No, a mí me parece que tiene razón en esto Durañona, cuando él decía que se toman algunas imágenes y después naturalmente no se analiza el tema con la profundidad del caso. Yo le voy a hablar de las responsabilidades que he tenido como presidente de la Comisión de Legislación Penal a partir de 1991. La primera responsabilidad fue llevar adelante la implementación del nuevo juicio oral penal, que era una ley sancionada durante el anterior periodo. Yo en aquellos tiempos no era diputado, pero evidentemente eso significó un adelanto muy grande en la materia procesal penal. Ya, todo el mundo está de acuerdo con eso. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros nos abocamos a la tarea de implementación del juicio oral penal, que era un avance muy sostenido. Dentro de lo que significa la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Penales, porque así lo dice incluso una de sus normas, estaba admitida la posibilidad de un instituto nuevo que se llama la probation, que es la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué significa esto? Que cuando se trata de delitos menores, no más de 3 años de prisión, cuando se trata de delincuentes primarios, cuando no se trata de funcionarios públicos, cuando no hay alguna pena de inhabilitación, el juez, con acuerdo del acusado y del fiscal, siempre y cuando el acusado ofrezca reparar el daño causado por el delito, el juez le impone una serie de reglas que, si son cumplidas en un lapso que va de 1 a 3 años, en ese caso se suspende una parte del procedimiento penal, que es el juicio, y si se cumplen estas reglas, que tienen que ser debidamente controladas, naturalmente que en ese caso queda cumplido el objetivo que busca el derecho penal moderno, que es la resocialización, en este caso del acusado. Entonces, esto no significa impunidad,
significa dar cumplimiento a un viejo anhelo de la doctrina penal argentina. Además, le quiero decir que en el derecho comparado esto ha funcionado perfectamente bien y en definitiva creo que es el único camino posible que tenemos frente a la realidad argentina. Porque hay algunos que también atacando a esta institución dicen, y claro, los legisladores están alejados de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Esto lo expuse en la Cámara de Diputados. Fíjese que en un estudio que se ha hecho entre 1972 y 1982, en una provincia que tenía procedimiento oral como la de Córdoba, que fue la que a partir de 1939 indicó cuál era el camino correcto para el enjuiciamiento penal, solo el 3% de los delitos denunciados fue condenado. Y en un distrito que tenía procedimiento escrito, precisamente la capital federal, en esos mismos 10 años, solo el 10% de los delitos denunciados terminó con una condena. En Estados Unidos es menos. Esto significa, y esta es la primera conclusión a la cual hay que llegar, proporción. Que la crisis, estamos hablando de tiempo de justicia, la crisis de la justicia penal argentina es muy profunda. Y yo digo además, crisis de la justicia argentina. Porque de paso digo que es un carácter propio del argentino el no cumplir con la ley, el desprecio por la ley. Y eso explica nuestra falta de cultura política y jurídica, que naturalmente se puede advertir rápidamente con solo pensar en lo que ha sido la historia de los argentinos. La conclusión es esta. Si nosotros estamos en un país subdesarrollado y no en el primer mundo en que algunos creen que ya estamos, si nosotros tenemos medios limitados para la administración de justicia, el único camino racional posible es que dediquemos los recursos limitados que tenemos para la persecución penal de las causas más graves. Y por eso es, hablando de lo que se dice, que nosotros no nos preocupamos por los temas más delicados, que he presentado un proyecto que crea una institución, el Consejo Federal de Prevención del Delito, que es la búsqueda interjurisdiccional e interdisciplinaria de los caminos necesarios y democráticos con participación de la sociedad para buscar la prevención del delito, que es el único camino que nosotros tenemos para afrontar los problemas de seguridad que hay en la Argentina. El problema de la prevención del delito lo digo desde que yo era chico. Siempre la solución es la prevención del delito. Pero por otro lado, la gente no sabe de qué se trata la prevención del delito. Por otro lado, diputado. No es eso. Aclarar a este asunto del violador que no puede ser detenido. Claro, porque no me es parece así. que eso merece no es así. Una aclaración. No es así. Nosotros hemos endurecido respuestas penales. Fíjese, hoy mismo estábamos por tratar el tema tráfico de niños, donde endurecemos la respuesta penal frente a las realidades delictivas de este tipo, poniendo el énfasis de la represión. Muy bien. Pero escúcheme, Ortiz Berea, lo vamos a tratar el miércoles que viene. ¿Sabe en qué estamos trabajando en la Comisión de Legislación Penal ahora, junto a la de drogadicción? En introducir figuras nuevas como el arrepentido o el agente encubierto en la lucha contra el narcotráfico. Y así, como le doy estos ejemplos, le podría indicar otra serie de temas donde hemos dado las respuestas del caso, con equilibrio, buscando de preservar naturalmente los derechos constitucionales del debido proceso en la línea de un derecho penal humanista, pero teniendo presente también cuál es el reclamo de seguridad que tiene la sociedad. ¿Se convenció o no? No, para nada. ¿No se convenció? No me convencí. No sé si acá el doctor Michelson está convencido. Le voy a decir algo más, Urtiz Berea, porque es difícil convencerlo. De todas maneras vamos a continuar en esta tarea. No es difícil, es imposible. Necesito hacer coincidir la realidad con le quiero decir con la dialéctica. Usted acaba, por ejemplo, de plantear el tema de la minoridad. Yo, por ejemplo, he estudiado los datos que tengo de mi provincia de Córdoba sobre este tema, que es en efecto, de una extraordinaria gravedad. Porque la delincuencia juvenil ha ido cambiando. Desde delitos contra la propiedad, ahora a delitos mucho más graves, y en particular el homicidio, la violación y el robo. Por ejemplo, yo he presentado un proyecto que baja la imputabilidad penal de 16 a 14 años para los delitos más graves. Estando de acuerdo con los grandes principios tuitivos que tiene que tener la legislación en materia de minoridad, que es lo que indica Naciones Unidas, a mí me parece que, sin embargo, la realidad debe indicar que cuando se trata de los delitos más graves, como la violación,
como el robo, como las lesiones graves o gravísimas, o la privación ilegítima de la libertad, o el asesinato, como está sucediendo en Inglaterra. Esto es lo que estamos diciendo. Este tema en este momento tiene un alcance mundial. Se está juzgando por tribunales ingleses a 2 menores que en este momento tienen 11 años de edad. Yo naturalmente no apoyo esto, pero yo sí pienso que para los delitos más graves, como existe para mí comprensión de la criminalidad del acto, sería importante que debatamos si no es conveniente, por ejemplo, bajar la imputabilidad de 16 a 14 años. De todas maneras, yo sé que son temas hay que ver que la sociedad reclama sobre muchos temas que son delitos menores, sí, pero que son un flagelo de la sociedad. De repente a la sociedad en general le importa mucho el gran delito, la violación y el asesinato, pero le preocupa también la gran proliferación de delitos menores que se encontrarían beneficiados por estas razones que yo comparto, que ha dado Hernández, pero que no conforma mucho a la gente, que reclama a veces por el pequeño robo, por la agresión domiciliaria. Además, ¿sabe qué? Perdón, lo que pasa, volvemos vamos a precisar un poco, pero vamos a precisar un poco algunas cuestiones. El robo no está con la posibilidad de entrar en este procedimiento especial de la probation. Es cierto. Según tengo entendido, porque se llama el hurto si devuelve lo que ha robado. No es así. El hurto simple sí. No es así, por eso yo creo que hay que hablar con precisión de las cosas. De lo contrario, nos podemos confundir. Insisto, esto no es impunidad, esto está basado en la realidad, esto estaba previsto por el Código de Procedimientos Penales Nuevos, esta es la respuesta querida por la doctrina argentina y esto significa una respuesta racional frente a la limitación de medios que tenemos. Pero le voy a dar un ejemplo para que comprendamos lo que es prevención del delito. Si no, nos vamos a y se lo voy a decir muy rápidamente. Fíjense, me contaba un profesor que ha estudiado estos temas, el doctor Stampalia, que visitó en Canadá, que es uno de los países que realmente ha avanzado, como otros países del occidente, en lo que es el tema de prevención del delito, que visitó una comisaría cercana a Ottawa, la capital del Canadá. ¿Sabe quién lo atendió, Ortiz Berea? Los ciudadanos, los encargados, no sé si nos entendemos, los encargados de la comisaría en ese momento eran los ciudadanos. Y podría dar ejemplos de lo que pasa, por ejemplo, en el Japón, o en Inglaterra, o en Francia, donde democráticamente la sociedad participa. Eso sucedió en Canadá. Aquí resulta que hay una comisaría, vienen y se roban a los presos, como sucedió hace un par de días. Entonces, ¿cómo les va a dejar usted a un ciudadano civil? Lo que quiero decir es otra cosa. Otro día vamos a discutir. Lo que quiero decir es que la sociedad tiene que participar en este tipo de cuestiones. Está bien. Yo comprendo su lirismo en todo esto. No, no es lirismo. Vamos a hablar de... No es lirismo, no es ningún lirismo. Doctor Michelson, no es ningún lirismo. un tema que no quiero que se me escape. Pero yo no creo. Un tema que no quiero que se me escape. Aquí, con el asunto de la industria del juicio, ¿no es cierto?, ha irrumpido el ministro de Economía, ha hecho acusaciones sobre los honorarios espantosos que cobran los abogados, etcétera, etcétera, pero parece ser que una cosa son los pocos estudios que se dedican a la industria del juicio y que cobran los honorarios que el ministro dice, y otra cosa es poder afectar los honorarios de los abogados, que estos son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo creo que este es un problema de simplificación, es un poco lo que decían los diputados anteriormente y de alguna manera usted. O sea, aquí lo que tenemos es que se simplifican las cuestiones, ¿no es cierto? En este caso creo que ha habido una simplificación del problema y se plantea como que el costo argentino está básicamente asignado por los honorarios profesionales y esto es absolutamente incierto. Los honorarios profesionales podrán en ciertos casos ser excesivos por las tareas realizadas. De alguna manera toda ley es perfectible, nadie puede creer que la ley vigente es lo mejor. Es cierto que en las provincias tenemos situaciones legislativas que permiten abusos a través de la regulación sobre el monto de la demanda y no sobre el monto de la condena o transacción, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta reacción tuvo una fundamentación en los juicios contra el Estado. Aquí esta fue la reacción del ministro de Economía, que de golpe encuentra que sus cuentas equilibradas, según su apreciación, pueden correr el riesgo por las regulaciones. Y en el fondo, estas regulaciones tenemos que entender que responden como una accesoria a
condenas que el Estado va a tener por su actuación. El problema de la Argentina ha sido que su estado elefantiásico atropelló permanentemente el derecho de los ciudadanos, actuó dentro de lo que es un principio del derecho administrativo que dice que el derecho actúa y luego indemniza, y hoy está recibiendo el efecto de esa actuación equivocada que lamentablemente hoy, Raúl, no se ha modificado. La arbitrariedad, la ineficiencia del Estado continúa menguada porque hay menos posibilidades. Se ha privatizado mucho, se han achicado muchas reparticiones y entonces es menor. Pero el Estado sigue atropellando el derecho del ciudadano y se atropella el derecho, en este caso de los profesionales, cuando se buscan decretos de emergencia para regular cuestiones que tienen un basamento legal. Pero dijo las cuentas equilibradas según su apreciación. Sí, me parece muy bien, me parece muy equilibrado lo que dijo. Lo que pasa, Urañona, que nosotros somos abogados y no economistas. Entonces tenemos Michelson, de cualquier manera, usted convendrá que se han conocido cosas como, por ejemplo, que había una tranza allí entre abogados, por ejemplo, en el tema ferrocarril, abogados de ferrocarril, abogados defensores, juez, es decir, han sucedido hechos que no se pueden eludir, sin ninguna duda. Hay una cantidad importante de situaciones patológicas, delictuales, marginales, que deben ser de alguna manera perseguidas a través del Código Penal. No es la vía de la ley de arancel en la que va a sanear toda esta actuación. Yo creo que la actuación del profesional hay que jerarquizarla y como contrapartida aumentar la responsabilidad emergente de su actuación. No puede ser que haya abogados que patrocinen demandas millonarias que no tienen ningún sustento y que de alguna manera lo único que están buscando es una forma de presión sobre el demandado para llegar a un arreglo, porque de lo contrario las costas pueden ser inmensas. Yo creo que allí hay que actuar sobre la responsabilidad profesional. Y disminuir el rigor arancelario también, porque creo que hay muchas de las disposiciones arancelarias que no tienen sin ninguna duda. Nosotros pueden convenirse perfectamente bien por las partes. O sea, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el cual yo tuve el honor de ser su director secretario y representante ante la comisión de arancel, habíamos planteado como una de las bases la posibilidad de la libre contratación del cliente y el abogado, porque no nos equivoquemos de que ese es un momento álgido en la relación cliente-profesional. Bueno, pero la gente desconoce que existe la posibilidad de un pacto de quotalitis, es decir, acordar con el abogado un honorario y ponerlo por escrito, ¿no? ¿Verdad? En un tiempo, hecho por un abogado y un menor de edad, ¿no? Fijando honorarios por debajo del arancel, al final resulta que la parte pobre, la parte que no entendía era el abogado. Y entonces el menor tiene que pagar lo que decía el arancel. Porque el abogado no entendía lo que firmaba. Esto ha sido jurisprudencia de los tribunales. Sin ninguna duda. Esto es una barbaridad. Esto es lo que hay que buscar, la responsabilidad profesional y hacerla valer. Y que obviamente tratar de mejorar las leyes en cuanto generan injusticias. Yo le prometo a los tres que los vuelvo a invitar, le prometo a los tres que los vuelvo a invitar porque todo quedó todavía sin ser definitivamente. No se convence. No. Usted sabe cuál es la definición del vasco. Dice, es el hombre que donde ve una puerta que dice empuje, él tira. ¿Cómo quiere que me convenza? Volvemos enseguida con nuevos entrevistados.